Ciudad Pemex, 1 de junio de 1973. La lluvia comenzó como un rumor lejano, apenas audible entre el zumbido constante de los generadores. Eran las 7:52 de la tarde cuando Miguel Ontiveros, ingeniero eléctrico de mediana edad con 20 años al servicio de Pemex, encendió su tercera taza de café del día. Estaba solo en la caseta de control del complejo petroquímico, como tantas otras noches. Desde hacía meses, los recortes y redistribuciones habían reducido al mínimo el personal nocturno. Él había aceptado sin quejarse, no por lealtad a la empresa, sino por algo más íntimo, la sensación de que los sistemas le hablaban más claro cuando el mundo dormía. Afuera, el viento agitaba las láminas oxidadas del viejo taller de soldadura. Una primera ráfaga de aire tibio azotó los ventanales de la estación de control y lo hizo levantarse. Se acercó al vidrio, y observó cómo el cielo, antes opaco y plomizo, comenzaba a latir con tonos morados. «Vientos de Surada», murmuró. «Esto va a estar feo». A las 8:15 de la tarde, las primeras gotas golpearon el tejado como dedos impacientes. El sistema de monitoreo del suministro eléctrico parpadeó. Nada anormal, pero el ruido del viento aumentaba en frecuencia y el olor del ambiente cambió. Miguel lo notó de inmediato, un aroma metálico, como al abrir una vieja caja de herramientas húmeda. A las 8:34 de la tarde, la ciudad se apagó. Fue instantáneo. Toda Ciudad Pemex, con sus colonias modestas, sus trailers industriales, sus tanques relucientes y tubos enrejados, se quedó ciega. Ni un foco, ni un poste, ni un solo faro resistió. Solo el brillo de los relámpagos daba forma a la oscuridad. Miguel maldijo en voz baja. Tomó su linterna, revisó el tablero de distribución y se puso el impermeable antes de salir. El agua le golpeó el rostro como una ráfaga de agujas. Alzó la mirada y lo vio. Entre los rayos, una esfera de fuego. No era un relámpago cualquiera. Era algo suspendido entre las nubes, una esfera de color ámbar brillante, del tamaño de un autobús, que se deslizaba con fluidez, como si nadara entre las descargas eléctricas. Se movía en zigzag, desapareciendo tras un trueno solo para reaparecer más cerca. Miguel se quedó paralizado. La linterna temblaba en su mano. Entonces, una segunda luz surgió al norte, azulada, más rápida. Y luego una tercera, verde, que se elevó en espiral. Parecían danzar entre los rayos como si los atrajeran, o los provocaran. La tierra tembló bajo sus pies. Un estallido sordo, como una explosión amortiguada, lo obligó a cubrirse los oídos. Desde el sur, hacia la selva baja que rodeaba la ciudad, una luz rojiza pareció elevarse por unos segundos y luego desaparecer. Miguel pensó en los viejos cuentos que su abuela contaba sobre brujas que jugaban con fuego en las noches de tormenta. Volvió al interior, empapado, y corrió al radio de emergencia. Intentó establecer contacto con la estación de vigilancia, pero solo obtuvo estática. Cambió la frecuencia. Nada. Cambió otra vez. Y entonces, lo escuchó. No era una voz. Era un murmullo grave, como un zumbido sostenido, apenas audible entre la interferencia. Tenía ritmo. Vibración. Una cadencia que no parecía artificial, pero tampoco humana. A las 9:10 de la noche, la corriente regresó, de forma intermitente.
Las luces titilaron como si no quisieran encenderse del todo. Miguel se sentó, la mirada perdida. Un rayo cruzó el cielo y por un instante, la caseta de control se llenó de sombras danzantes. Afuera, los perros del campamento empezaron a ladrar sin control. A las 10:03 de la noche, llegaron los reportes por radio: caídas de tensión en todo Macuspana, aparatos quemados, vacas desorientadas, un poste que explotó sin razón aparente, y finalmente, la frase que lo hizo tragar saliva: tenemos visuales de luces danzando sobre el Zacatal al este. No son helicópteros. No son nuestros. Silencio. Repite, Torre 4. Nada. ¿Base aérea 16? ¿Confirma tráfico aéreo no identificado? Más silencio. Miguel encendió su libreta de notas. Escribió: no eran relámpagos. Eran algo más. Danzaban. No obedecían al cielo. Lo manipulaban. Esa noche, nadie durmió del todo en Ciudad Pemex. En los noticiarios de la mañana siguiente, no se mencionó nada. En las plantas, se dijo que había sido solo un fallo por sobrecarga atmosférica. Pero Miguel sabía que no. En su cabeza, aún sonaba ese zumbido extraño, profundo, que parecía abrir una grieta en su memoria. Como si una parte dormida de él reconociera esa melodía. Como si algo que había permanecido oculto, hubiese vuelto a mirar al cielo por primera vez en siglos. Macuspana, Tabasco, 2 de junio de 1973. La mañana siguiente amaneció con un sol inexplicablemente blanco. No cálido, no reconfortante. Era una luz seca, como si el cielo aún estuviera decidiendo si iba a perdonar lo que ocurrió la noche anterior. Héctor Sastre caminaba con pasos rápidos, cargando una cámara fotográfica soviética prestada de la preparatoria técnica. A su lado iban 3 de sus compañeros: Marta, quien no soltaba su libreta de campo ni para cruzar el río; el gordo Beltrán, que rumiaba una fritura desde hacía horas; y Raúl, delgado y nervioso, siempre mirando sobre su hombro. La noche anterior, la familia de Raúl, que vivía cerca de la ranchería La Cañada del Pastor, había oído explosiones. Pero no eran truenos. Decían que era como si la tierra misma estallara en fuego bajo sus pies. La tía de Raúl juró haber visto una bola ardiente levantarse entre la maleza, antes de perder la señal de su radio. Ahora, mientras avanzaban entre charcos tibios y pasto húmedo, los 4 jóvenes lo tenían claro: iban a ver el lugar exacto del aterrizaje. No lo decían en voz alta, por miedo a parecer ridículos, pero lo sabían. Lo sentían. A las 10:43 de la mañana, llegaron al límite del Zacatal. Era una extensión amplia de pasto áspero, de uso ganadero, cercada por árboles medianos. El calor ya apretaba, pero el ambiente estaba enrarecido, sin zumbidos de insectos, sin graznidos de aves. El silencio era antinatural. Era el mismo que uno escucha en un hospital después de una cirugía complicada. Algo solemne. Algo que espera malas noticias. Aquí fue, dijo Raúl, señalando con la barbilla. Ante ellos, una franja circular de pastizal aplastado, de unos 20 metros de diámetro, se abría como un cráter sin profundidad. El zacate estaba seco, oscuro, carbonizado, como si lo hubiesen planchado con fuego. En el centro había trozos de madera calcinada, posiblemente una cerca,
Tal vez una caja de apicultura, lo que fuese, ahora era solo ceniza. Marta se acuclilló junto a una de las marcas. Esto no es un incendio común. No hay olor a combustión orgánica. No hay marcas de arrastre, esto se coció desde arriba. O desde dentro, musitó el gordo, inquieto. Mientras Héctor tomaba fotos, Marta se apartó unos metros, siguiendo un presentimiento. Bajo un arbusto, lo encontró. Aquí. Vengan. Los tres se acercaron. En el lodo, se distinguía una huella clara, fresca. Era de unos 20 centímetros, de 3 dedos largos, y un pequeño espolón trasero. Como una gallina descomunal, pero sin plumas. La huella tenía un borde irregular, como si la piel o escama que la había formado estuviera cubierta por algo viscoso. No puede ser una garza, dijo Raúl. Las garzas no dejan rastro así. Y menos aquí. A 1 metro de esa huella había otra, más pequeña, con 4 dedos más cortos y redondeados. Y a unos pasos más, otra, y otra más, como si algo bípedo y pesado hubiese caminado en círculos antes de desaparecer en dirección al arroyo. Siguieron las marcas por unos 100 metros, hasta que se perdieron en una zona de zacate espeso. Allí, todo estaba revuelto. Como si hubieran estado varios cuerpos girando sobre sí mismos, dejando una especie de espiral apenas visible entre el follaje. ¿Y si siguen aquí?, preguntó el gordo. ¿Qué cosa?, replicó Marta. Lo que haya hecho esto. Si no despegaron, si se ocultaron, si nos están mirando. La frase flotó un segundo antes de que un cuervo solitario graznara sobre ellos. Todos se sobresaltaron. Raúl soltó una carcajada nerviosa, que se deshizo en silencio segundos después. A las 11:34 de la mañana, escucharon algo. No un animal. No el viento. Era un zumbido. Grave. Rítmico. Se sentía más que se oía, como un motor antiguo encendiéndose bajo tierra. Duró 3 segundos. Luego se fue. ¿Lo oyeron?, preguntó Héctor, apretando su cámara. Marta no contestó. Estaba grabando las últimas huellas con una regla al lado. En su libreta escribió: no son pisadas. Son decisiones. Esto caminaba como si supiera a dónde iba. Como si eligiera. Empezaron a regresar sin discutirlo. En el camino, se cruzaron con un campesino en bicicleta, Rogelio Ramos, de unos 60 años, sombrero de palma y machete colgando de la espalda. Lo detuvieron. ¿Había visto algo? Rogelio asintió despacio, sin bajarse de la bicicleta. Con los ojos fijos en el camino, murmuró: vi cómo se alzó, como una bola de fuego hermosa. Subió sin hacer viento, solo vibraba. Luego chilló, como cuando el gas se escapa de una tubería, pero en agudo. Y entonces desapareció, como si se tragara el cielo. Los jóvenes no supieron qué responder. No es la primera vez que pasa, agregó Rogelio, y se marchó pedaleando sin mirar atrás. Cuando el grupo regresó a la ciudad, el cielo seguía blanco. Esa noche, cada uno tuvo pesadillas distintas, pero todas compartían el mismo sonido. Un zumbido enterrado en la tierra. Una vibración que parecía estar esperando a ser reconocida. Ciudad Pemex,
3 de junio de 1973. El día siguiente amaneció con una bruma que no dejaba ver más allá de la banqueta. No era niebla, era como si el polvo del cielo hubiera bajado a nivel del suelo. Los vecinos la llamaban la bruma muerta, y no era común en esas fechas. Algunos decían que salía de las válvulas de escape de los pozos cuando cambiaba la presión del gas. Otros simplemente cerraban sus ventanas y no hablaban del tema. Héctor no durmió bien. En su cuarto, reveló las fotografías que había tomado en el pastizal. No eran muchas, la cámara estaba vieja y el rollo casi vencido, pero algunas salieron claras. En especial una, la huella con 3 dedos y el espolón, rodeada de zacate aún humeante. Una pisada que no debía existir. La llevó a la preparatoria. Se la mostró a su maestro de biología, el profesor Andrade, un tipo serio y de pocas palabras, que en otro momento hubiese alabado su atención al detalle. Pero Andrade apenas la miró. Su rostro, normalmente impasible, se tensó. ¿Dónde tomaste esto?, preguntó. Héctor lo explicó, con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había esperado que le dijera algo como esto es valioso, o incluso es un hallazgo extraordinario. En cambio, el profesor lo fulminó con la mirada y dijo: te sugiero que dejes de jugar con estas cosas. Podrías meterte en problemas, Héctor. ¿Problemas? ¿Con quién? Con la gente que no quiere que estas cosas se hablen, respondió en voz baja. Luego se levantó, guardó la foto en una carpeta y le palmeó el hombro. Ya no la tengo, ¿entendido? Héctor salió del aula más confundido que molesto. ¿Por qué un maestro tan meticuloso se había mostrado tan incómodo? ¿Por qué no quería que otros vieran la foto? Afuera, Marta y Raúl lo esperaban. El gordo Beltrán no fue a clases. Según su madre, se quedó dormido, pero su hermana juraba que se pasó la noche caminando por la casa, murmurando en sueños. Ya la vio Andrade, dijo Héctor. Se la quedó. ¿Y? No quiere que hablemos del tema. Marta lo pensó un momento. Luego sacó su libreta y señaló una página. Había copiado en tinta las medidas y proporciones de las huellas, así como un croquis de su distribución en el zacatal. También había hecho un dibujo de las espirales que se formaban en la zona donde se perdía el rastro. Yo hice copias, dijo. Vamos a llevar esto al diario de Macuspana. Esa tarde fueron a pie. La redacción del periódico El Vocero del Sureste era una oficina estrecha con olor a tinta y tabaco viejo. El redactor de turno era un hombre calvo y sudoroso, que mascaba clavos como si fueran chicles. Muchachos, eso fue un rayo o un derrame de gas. Nada más. Lo que oyeron fueron pruebas militares. Ayer vino un oficial a explicarlo. ¿A explicarlo o a callarlo?, preguntó Raúl. El hombre levantó la vista. Por primera vez, los miró de verdad. Yo no dije eso. Les devolvió la libreta y no publicó nada. Esa noche, todo se torció. Héctor soñó con el zacatal. Pero no como lo había visto, lo soñó desde arriba, como si estuviera flotando. Las pisadas brillaban. Se movían. En su sueño, no eran huellas estáticas, eran puertas abiertas, vibrando con una frecuencia que casi podía oír. Bajo cada marca, algo se agitaba. Como si lo que había pisado allí,
aún estuviera cerca. Al despertar, el aire de su habitación tenía un olor a ozono, como después de una tormenta. Se levantó descalzo. La casa estaba en silencio. Entonces notó algo, la radio de su padre, esa vieja radiola con carcasa de madera, chisporroteaba con una frecuencia baja. No había música. Solo un zumbido grave. El mismo del pastizal. Giró el dial. Nada. Luego, súbitamente, una voz. Mecánica. En otro idioma. Y una palabra que parecía dicho en broma, pero no lo era. Venimos de regreso. El sonido se cortó. La radio se apagó sola. Héctor temblaba. No de miedo. De reconocimiento. Había algo en esa voz que sentía haber escuchado antes. No con los oídos, sino con el cuerpo. Al día siguiente, Beltrán volvió a clases. Pero ya no era el mismo. Tenía los ojos inyectados. Hablaba poco. Se reía en momentos equivocados. ¿Todo bien?, le preguntó Marta. Claro. Todo bien, respondió con una sonrisa temblorosa. Anoche soñé que alguien me ponía los dedos en la frente. Que me marcaban. Pero cuando desperté, se tocó el entrecejo, no había nada. Esa tarde, encontraron a Raúl llorando en los baños. No me acuerdo de cómo llegué aquí, dijo, entre sollozos. Solo recuerdo que algo me hablaba por dentro. Como un idioma sin palabras. Marta los reunió esa misma tarde. No estamos mal. No estamos locos. Pero algo nos tocó. Algo que no quiere ser descubierto. Y no está lejos. Héctor solo asintió. No dijo que, al regresar a su casa, encontró una huella en la azotea. Una huella de 3 dedos y un espolón, marcada con barro seco sobre el concreto. Ciudad Pemex, 5 de junio de 1973. Noche. La noche había caído como un telón pesado. No había luna. El cielo, ennegrecido por nubes sin lluvia, parecía más una bóveda de ceniza que una cúpula estelar. Héctor ajustó su linterna con manos temblorosas mientras cruzaba el portón trasero del rancho de los Gómez, el último límite antes del Zacatal. ¿Estás seguro que es aquí?, susurró Marta. Sí, respondió Raúl. Esa cañada que ves allá es donde despegó, según el campesino Ramos. Ninguno mencionó al gordo Beltrán. No lo habían visto en todo el día. Su madre dijo que no había salido del cuarto y que, cuando intentaban entrar, lanzaba cosas y gritaba con voz que no parecía la suya. Avanzaron por la vereda hasta que el zacate comenzó a crecer alto, a la altura de la cintura. En la oscuridad, parecía un mar inmóvil. Cada paso crujía sobre las hojas secas que no habían sido pisadas desde aquella noche. El aire tenía un olor metálico, como de cables quemados. Entonces lo vieron. El claro. Era exactamente como lo recordaban, pero más grande. Como si la quemadura se hubiera extendido. La forma seguía siendo ovalada, pero las huellas ya no estaban solas, se notaban nuevas pisadas, algunas mucho más profundas, y otras diminutas, pero con la misma anatomía anómala de 3 dedos. ¿Esto estaba así?, preguntó Marta, enfocando una de las pisadas pequeñas.
No, dijo Héctor. Es reciente. Marta se agachó, tocó el borde del zacate aplastado. Estaba caliente. Raúl se adelantó unos metros. Sacó una brújula que había llevado del laboratorio de física. El artefacto giraba sin detenerse. No hay dirección. Como si el campo magnético aquí estuviera roto, murmuró. En ese momento, un viento helado los empujó con fuerza desde el centro del claro. No venía de ningún lado. Simplemente brotó, como si la tierra hubiera exhalado. ¿Lo sintieron?, preguntó Marta. Antes de que respondieran, lo vieron. Una pulsación. El suelo vibró, y en el centro exacto del claro, la tierra se hundió ligeramente, como si algo respirara debajo. Una especie de gemido bajo salió del zacatal, pero no era un sonido. Era una vibración dentro del cuerpo, como si los huesos resonaran con una nota que no debería existir. «Vámonos», gritó Raúl. Pero Héctor no se movió. La linterna apuntaba al centro y su luz parpadeó justo cuando algo emergió. No era una criatura. No tenía forma clara. Era como una columna de aire espeso, de humo líquido, que se retorcía lentamente hacia arriba, revelando apenas un contorno de filamentos flotantes y una piel que parecía estar hecha de vidrio opaco y luz quebrada. No tenía ojos, pero los miraba. Marta dio un paso atrás. Su grito fue apenas un jadeo, como si algo le hubiera robado el aliento. Entonces, Raúl colapsó. Cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Sus manos se crisparon y sus ojos se pusieron en blanco. De su boca salió un murmullo que no parecía en español ni en ningún idioma conocido. Era como una retahíla de sonidos impuestos. «Está poseído», gritó Marta, arrodillándose junto a él. La figura no avanzó. Solo permanecía suspendida, danzando en espiral, como si observara, o escaneara. Héctor dio un paso al frente. Sacó la navaja que siempre llevaba, y, sin pensar, se cortó la palma de la mano. Luego extendió el brazo. «Si buscan un canal, aquí estoy», gritó, entre rabia y desesperación. La figura se agitó, vibró. Y entonces se desvaneció. No huyó. No voló. Se colapsó hacia adentro. En el silencio posterior, Raúl se detuvo. Respiraba. Pero no hablaba. Marta lo abrazó mientras lloraba en silencio. Héctor permaneció de pie. Su mano sangraba. Pero no sentía dolor. Sentía familiaridad. Como si algo en él hubiese sido reconocido. Horas más tarde, regresaron cargando a Raúl, inconsciente. Nadie los vio. O nadie quiso verlos. En el camino, Héctor sintió un zumbido bajo. Se tocó la sien. La voz volvió, no por la radio, sino dentro de su mente. «Ya estás marcado. Ya escuchaste». Cuando llegaron a casa, encontraron una nota pegada en la puerta del cuarto de Beltrán. Solo tenía 2 palabras, escritas en tinta temblorosa: «No miren». Ciudad Pemex, Tabasco, 17 de junio de 2025. El reportero Rubén Villegas terminó de instalar su micrófono frente a la pequeña grabadora digital. La habitación olía a eucalipto y tierra mojada.
A sus espaldas, los ventiladores gemían como si les costara seguir respirando. Frente a él, con los ojos hundidos en la sombra, estaba Héctor Sastre, 68 años, es profesor de química y uno de los últimos testigos vivos del incidente de 1973. Entonces, ¿me decía que el terreno sigue cerrado al público?, preguntó Villegas. Héctor asintió. Su voz era rasposa, pero firme. Nadie entra al Zacatal. Lo compró una empresa en 1994, pero nunca lo usaron. Nadie hace nada con esa tierra. Y los pocos que han entrado no regresan igual. El periodista revisó sus notas. Hay versiones de un sonido agudo, como un zumbido, de luces, y hasta de una especie de trance colectivo en 2001. ¿Eso fue real? Sí, respondió Héctor. Lo mismo pasó con los chicos del 73, como nosotros. Los mismos síntomas. Desvanecimientos, parálisis del sueño, marcas inexplicables, susurros en la radio, en los televisores apagados. Villegas detuvo la grabación por un momento. Profesor, ¿usted siente que aquello volvió? Héctor lo miró largamente. Luego se levantó con dificultad, caminó hasta un librero y sacó un cuaderno de tapas negras. Lo abrió en una página con fecha del 1 de junio de 2025. Había un dibujo. Una figura transparente, alargada, flotando sobre un campo ovalado de zacate aplastado. 3 huellas dibujadas con precisión, 2 pequeñas, una grande. Nunca se fue, Rubén. Solo, esperó. El periodista tragó saliva. ¿Qué esperó? Que estuviéramos listos para escuchar, susurró Héctor. Para entender lo que nunca fue para nosotros. Esa misma noche, Rubén regresó al hotel en Villahermosa. Dejó la grabadora encendida mientras revisaba sus archivos. La habitación estaba en silencio, pero en la reproducción escuchó algo que no estaba en la entrevista. Un murmullo lejano, una voz deformada que decía con claridad brutal: ya estás marcado. Ya escuchaste. Fragmento de bitácora interna del Instituto Nacional de Estudios Atmosféricos, archivo clasificado, junio de 2025. Nuevas lecturas magnéticas registradas en Macuspana, Tabasco. Campo inestable. Zonas afectadas muestran patrones idénticos a los de 1973. No se recomienda intervención directa. El fenómeno presenta señales de reactivación. El protocolo ZK Delta permanece vigente. Firmado, Dr. Marco Beltrán. División de Fenómenos Transdimensionales. Última transmisión radial de la estación comunitaria XHMT-FM, Ciudad Pemex, 23 de junio de 2025. 3:14 de la madrugada. Estática. Zumbido. Luego, una voz apenas audible. Ya no están solos en la escucha.